Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que a veces puede sonar un poco complejo, pero ya verán que es fascinante. Los dones espirituales. Sí, los dones espirituales, esas habilidades, esos talentos únicos que el Espíritu Santo concede a cada creyente para fortalecer y edificar la iglesia. Exacto, y lo que me parece más interesante es que no se trata de una sola habilidad, sino que hay una variedad enorme, como si fuera un mosaico de talentos. ¿Recuerdas cuando de pequeños jugábamos con esos rompecabezas donde cada pieza tenía una forma única? Claro. Pues los dones espirituales son así, cada uno con su propia forma, su propia función, y todos juntos componen la imagen completa y hermosa de la iglesia. Una imagen que refleja la diversidad y la riqueza del cuerpo de Cristo. Exactamente. Pero antes de emocionarnos con la imagen completa, vamos a comprender mejor las piezas individuales. ¿Qué son exactamente los dones espirituales? ¿Cómo los definimos? Buena pregunta. Los dones espirituales son capacidades que van más allá de nuestros talentos naturales. No se trata simplemente de ser bueno cantando, organizando eventos o hablando en público. Son dones sobrenaturales que recibimos del Espíritu Santo. Entiendo. Entonces no es solo que yo sea buena cocinando, sino que Dios me puede dar el don de la hospitalidad y puedo usar esa habilidad para servir a otros y crear comunidad. Exactamente. Y el propósito de estos dones no es nuestro beneficio personal, sino que se orientan al servicio de Dios y al crecimiento de la iglesia. Tiene sentido. Si pensamos en la iglesia como un cuerpo, cada don sería como un órgano vital que permite que todo funcione correctamente. Esa es una excelente analogía. Y si buscamos el fundamento de esta idea en las Escrituras, encontramos pasajes clave en el Nuevo Testamento, especialmente en libros como Corintios, Romanos y Efesios. ¿Y qué nos dicen esos pasajes sobre los dones espirituales? Bueno, nos ayudan a comprender que la diversidad de dones es algo intencional por parte de Dios. No se trata de un accidente, sino de un diseño divino para que la iglesia funcione de manera armoniosa y eficaz. Es decir, que cada uno de nosotros, con nuestras propias habilidades y talentos, puede contribuir de forma única a la comunidad. Exactamente. Pablo, en su primera carta a los Corintios, utiliza la imagen del cuerpo humano para ilustrar esta idea. Cada parte del cuerpo, aunque sea diferente, es esencial para el funcionamiento del conjunto. Me gusta esa imagen. Pero si cada don es diferente, ¿cómo podemos clasificarlos? ¿Cómo los agrupamos? Podemos distinguir 4 categorías principales de dones espirituales. La primera categoría son los dones de ministerio y servicio. ¿Y qué tipo de dones encontramos en esta categoría? Aquí entran dones como la enseñanza, liderazgo, la administración y el servicio a los demás. Son dones que ayudan a mantener la estructura de la iglesia, a organizarla, a guiarla de manera eficiente. Suena como si fueran los que se encargan de que todo funcione sin problemas. Exacto. Sin ellos, la iglesia sería un caos. Luego tenemos los dones de revelación y discernimiento. Esos suenan un poco más misteriosos. ¿De qué se tratan? Estos dones, como la profecía, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus, son esenciales para guiar a la iglesia en el camino correcto. Nos ayudan a comprender la voluntad de Dios, a tomar decisiones sabias. Es decir, que nos permiten ver más allá de lo evidente y tener una perspectiva más profunda. Precisamente. Y no podemos olvidarnos de los dones de sanación y milagros. Estos son los que más me intrigan. ¿Cómo funcionan estos dones en la actualidad? Estos dones, que incluyen la sanación física, los milagros y la fe especial, son una demostración del poder de Dios en acción. Aunque a veces pueden parecer extraordinarios, son una realidad en la vida de muchos creyentes. Es increíble pensar que Dios todavía obra de maneras tan poderosas en el mundo. Y para terminar, ¿cuáles son los dones de comunicación? Estos son los que nos permiten transmitir el mensaje del Evangelio de manera efectiva. Aquí encontramos dones como la evangelización, el don de lenguas y la exhortación. Estos dones son fundamentales para conectar con las personas y compartir la buena nueva. Pero si cada don tiene una función tan específica, ¿cuál dirías que es el propósito general de todos ellos? Aunque cada don tiene su propia peculiaridad, todos comparten un mismo objetivo: la edificación de la iglesia y la expansión del reino de Dios. Entonces no se trata de usarlos para nuestro propio beneficio, sino para servir a Dios y a los demás. Exactamente. Los dones espirituales son un regalo de Dios, un tesoro que debemos utilizar para el bien común. Y si cada uno de nosotros tiene un don especial, me imagino que es importante descubrir cuál es el nuestro Beyonds. ¿Cómo podemos identificar nuestros propios dones espirituales? Esa es una pregunta fundamental. Y la respuesta, aunque no es simple, es un viaje fascinante de autodescubrimiento. Me intriga saber más. ¿Nos puedes guiar un poco en ese viaje? Por supuesto. En primer lugar, es esencial recordar que este descubrimiento no se hace en solitario. Es un proceso en el que la oración y la comunidad juegan un papel fundamental.
¿Qué rol tiene la oración en este proceso? La oración es la llave que nos abre la puerta a la voluntad de Dios. Al orar, le pedimos a Dios que nos revele nuestros dones, que nos muestre cómo nos ha equipado para servirle. Es como si le pidiéramos que nos iluminara con su luz para ver con claridad. Exactamente. Y la comunidad también juega un papel importante. Los demás pueden ver en nosotros talentos que nosotros mismos no percibimos. Es cierto. A veces estamos tan enfocados en nuestras limitaciones que no vemos nuestras fortalezas. Y nuestros hermanos en la fe, con su amor y su apoyo, nos ayudan a ver con mayor claridad. Nos animan a probar cosas nuevas, a salir de nuestra zona de confort, a descubrir nuestro potencial. Me encanta esa idea. Es como si la comunidad fuera un espejo que nos refleja nuestra imagen real con todos nuestros dones y talentos. Así es. Y cuando nos abrimos a la guía de Dios y al apoyo de la comunidad, comenzamos a descubrir el tesoro que Dios ha depositado en nosotros. Es un proceso emocionante. Pero a veces me pregunto si estos dones siguen siendo relevantes en el mundo de hoy. ¿Qué piensas tú? Esa es una pregunta muy válida. Y la respuesta es un rotundo sí. Los dones espirituales no son reliquias del pasado, sino herramientas poderosas para el presente. ¿Y por qué son tan relevantes en la actualidad? En un mundo lleno de desafíos, los dones espirituales nos brindan la fuerza y la sabiduría para afrontarlos. Nos ayudan a construir una iglesia más fuerte, una comunidad más unida, un mundo más justo. Me gusta esa visión. Es como si los dones espirituales fueran un antídoto contra el individualismo y la desesperanza que a veces nos rodean. Exactamente. Nos recuerdan que no estamos solos, que formamos parte de un cuerpo mayor, que tenemos un propósito en la vida y que Dios nos ha equipado para cumplirlo. Es un mensaje de esperanza y de empoderamiento. Y creo que es un buen punto para hacer una pausa en nuestro viaje. Estoy de acuerdo. Hemos explorado qué son los dones espirituales, su diversidad, su propósito y su relevancia en el mundo actual. Y hemos comenzado a descubrir la importancia de la oración y la comunidad en el proceso de identificar nuestros propios dones. En la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en la responsabilidad que tenemos de utilizar estos dones para la gloria de Dios y el bien de los demás. Hemos hablado de la maravilla de descubrir nuestros dones espirituales, pero también es importante recordar que estos dones no son simplemente para admirarlos. Claro, no son un trofeo para guardar en una vitrina. Exactamente, los dones espirituales conllevan una responsabilidad. ¿A qué te refieres? A que no podemos simplemente ignorarlos o dejarlos sin usar. Dios nos los ha dado con un propósito, y es nuestra responsabilidad ponerlos al servicio de los demás. Entiendo, sería como si un músico talentoso guardara su instrumento en un estuche y nunca lo tocara, un desperdicio de su talento. Precisamente, y de la misma manera, sería un desperdicio de la gracia de Dios si no usáramos los dones que nos ha dado para bendecir a otros. Y entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de usar nuestros dones de manera responsable? En primer lugar, debemos ser humildes. Los dones no son para nuestra propia gloria o para alimentar nuestro ego, son para servir a Dios y a los demás. Es decir, que no se trata de presumir o de buscar reconocimiento, sino de poner nuestras habilidades al servicio del bien común. Exactamente. Y en segundo lugar, debemos ser diligentes en el desarrollo de nuestros dones. No podemos simplemente esperar que funcionen por arte de magia. ¿Qué podemos hacer para desarrollarlos? Bueno, podemos estudiar, practicar, buscar la guía de mentores espirituales, participar en cursos o talleres y sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a crecer en el uso de nuestros dones. Es como si tuviéramos un jardín que necesita ser cuidado y regado para que las plantas puedan florecer. Esa es una excelente analogía. Y hablando de jardines, me recuerda otra responsabilidad importante, la de compartir nuestros dones con la comunidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, al igual que las plantas necesitan luz para crecer, nuestros dones necesitan ser compartidos para que puedan dar fruto. Podemos usarlos en nuestros ministerios, en nuestros grupos pequeños, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en cualquier lugar donde podamos servir a Dios y a los demás. Entonces, no se trata solo de usarlos dentro de la iglesia, sino de llevarlos a todos los ámbitos de nuestra vida. Exactamente, los dones espirituales no son algo que encendemos y apagamos, sino que deben ser parte integral de quienes somos y de cómo vivimos. Es como si tuviéramos una luz dentro de nosotros que debe brillar en todo momento, en todo lugar. Exactamente. Y cuando compartimos nuestros dones, no solo bendecimos a los demás, sino que también nos bendecimos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? Al usar nuestros dones para servir a Dios y a los demás, experimentamos la plenitud de la vida cristiana. Nos sentimos realizados, útiles y conectados con el propósito que Dios tiene para nosotros. Es como si al dar también recibimos, al servir también somos servidos. Precisamente.
Y no podemos olvidar que el uso de nuestros dones es un proceso continuo, ¿A qué te refieres? a que no se trata de alcanzar un nivel de perfección y luego detenernos. El desarrollo de nuestros dones es un camino de aprendizaje, de crecimiento y de constante transformación. Es un viaje que dura toda la vida. Exactamente. Y en ese viaje, Dios nos acompaña, nos guía y nos equipa con todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Qué alentador es saber eso. Y ahora me gustaría explorar un poco más a fondo las diferentes categorías de dones espirituales. Empecemos con los dones de ministerio y servicio. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos? Estos dones son fundamentales para el funcionamiento de la iglesia. Son como el esqueleto que le da estructura y soporte. Imagina una iglesia sin maestros líderes, administradores o personas dispuestas a servir. Sería un caos total. Exactamente. Los maestros tienen el don de comunicar la palabra de Dios de manera clara y comprensible, inspirando a otros a crecer en su fe. Son como guías espirituales que nos ayudan a comprender el camino. Así es. Y los líderes tienen la capacidad de motivar, inspirar y guiar a otros hacia una visión común. Son como capitanes de barco que dirigen a la tripulación hacia el destino correcto. Y sin un buen capitán, el barco se perdería en el mar. ¿Y qué hay de los administradores? No me imagino a la iglesia convertida en una empresa. No te preocupes, los administradores no son ejecutivos corporativos. Su don radica en la capacidad de organizar, planificar y gestionar los recursos de la iglesia de manera eficiente para que todo funcione de manera ordenada y fructífera. Son como los jardineros que se encargan de que el jardín de la iglesia esté bien cuidado. Me gusta esa imagen. Y para terminar con esta categoría, ¿qué nos puedes decir sobre el don de servicio? No es algo que todos deberíamos hacer. Claro, todos estamos llamados a servir a Dios y a los demás, pero algunas personas tienen un don especial para servir, una sensibilidad especial para las necesidades de los demás y un deseo genuino de ayudar. Son como las manos que se extienden para socorrer a los necesitados, los pies que caminan para visitar a los enfermos y los oídos que escuchan con atención a los que sufren. Es un don hermoso y muy necesario en la iglesia y en el mundo. Y ahora pasemos a la siguiente categoría: los dones de revelación y discernimiento. Estos siempre me han parecido un poco misteriosos. Son dones que nos permiten acceder a una dimensión espiritual más profunda, nos ayudan a comprender la voluntad de Dios, a discernir entre el bien y el mal y a recibir guía divina para nuestras vidas. ¿Cómo funcionan estos dones en la práctica? Bueno, la profecía es la capacidad de hablar en nombre de Dios transmitiendo su mensaje a la iglesia o individuos. No se trata de predecir el futuro, sino de comunicar la verdad de Dios de manera clara y poderosa. Es como si Dios hablara a través de nosotros. Así es, y la palabra de sabiduría es el don de recibir una revelación especial de Dios que nos ayuda a comprender una situación específica o a tomar una decisión sabia. Es como si Dios nos diera un consejo personalizado. Precisamente, y el discernimiento de espíritus es la capacidad de distinguir entre la influencia del Espíritu Santo y la de los espíritus malignos. Es un don crucial para proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas y para guiar a los creyentes por el camino correcto. Es como tener un radar espiritual que nos alerta de los peligros. Exactamente. Y estos dones, aunque a veces puedan parecer sobrenaturales, son una realidad en la vida de muchos creyentes. Y son una prueba de que Dios todavía obra de maneras poderosas en el mundo. Es fascinante pensar en la variedad de formas en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y ahora pasemos a la siguiente categoría: los dones de sanación y milagros. Estos siempre me han parecido los más asombrosos. Son dones que nos recuerdan el poder infinito de Dios y su amor por la humanidad. ¿Cómo se manifiestan estos dones en la actualidad? Bueno, el don de sanación es la capacidad de ser un instrumento de Dios para restaurar la salud física, emocional o espiritual de una persona. Es como si Dios extendiera su mano sanadora a través de nosotros. Exactamente. Y el don de milagros es la capacidad de realizar actos sobrenaturales que desafían las leyes de la naturaleza, como por ejemplo sanar enfermedades incurables, resucitar a los muertos o controlar los elementos de la naturaleza. Son eventos extraordinarios que nos recuerdan que para Dios no hay nada imposible. Así es, y la fe especial es una confianza inquebrantable en el poder de Dios que nos permite creer en lo imposible y ver lo invisible. Es como si tuviéramos una conexión especial con Dios que nos permite ver más allá de lo evidente. Exactamente. Y estos dones, aunque puedan parecer extraordinarios, son una realidad en la vida de muchos creyentes y son una prueba de que Dios todavía obra de maneras poderosas en el mundo. Es emocionante pensar en la variedad de formas en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y ahora pasemos a la última categoría: los dones de comunicación. Estos son esenciales para compartir el mensaje del Evangelio con el mundo. Así es, son como las herramientas que Dios nos da para construir puentes de comunicación con los demás.
¿Qué nos puedes contar sobre estos dones? Bueno, la evangelización es el don de comunicar el evangelio de manera clara y convincente, inspirando a otros a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Son como heraldos que anuncian la buena nueva de salvación. Exactamente. Y el don de lenguas es la capacidad de hablar en un idioma desconocido para nosotros, pero que puede ser comprendido por personas que hablan ese idioma. Es como si Dios nos diera la capacidad de hablar en el idioma del corazón. Precisamente. Y la exhortación es el don de animar, fortalecer y consolar a otros con palabras de aliento y esperanza. Es como si Dios nos usara para ser portadores de su amor y su consuelo. Exactamente. Y estos dones son fundamentales para la expansión del reino de Dios en el mundo. Nos permiten comunicar el mensaje del evangelio a personas de diferentes culturas e idiomas y nos ayudan a construir una iglesia más fuerte y unida. Qué importante es reconocer la diversidad de dones que Dios ha dado a su iglesia. Es como un tapiz multicolor donde cada hilo, aunque diferente, contribuye a la belleza del conjunto. Así es, y cada uno de nosotros con nuestros propios dones y talentos podemos contribuir a la edificación de la iglesia y a la expansión del reino de Dios en el mundo. Es un llamado a descubrir nuestros dones, a desarrollarlos y a usarlos para la gloria de Dios y el bien de los demás. Es increíble pensar en la riqueza y la diversidad de los dones espirituales. Es como si Dios hubiera creado una orquesta donde cada instrumento, por más diferente que sea, contribuye a la armonía del conjunto. Exacto, cada uno de nosotros, con nuestros dones únicos, somos llamados a tocar nuestra parte en esa orquesta. Un llamado a usar nuestros talentos para crear una melodía de amor, de servicio y de esperanza. Hablando de esperanza, me pregunto, ¿cómo podemos usar nuestros dones espirituales para impactar positivamente al mundo que nos rodea? Esa es una pregunta muy importante. Los dones espirituales no son solo para nuestro beneficio personal o para el crecimiento de la iglesia. Entonces, tienen un impacto más amplio. Por supuesto, Dios nos ha dado estos dones para que seamos agentes de cambio en el mundo, para que seamos portadores de su luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, piensa en los dones de sanación y milagros. Estos dones pueden traer esperanza y consuelo a personas que sufren, pueden restaurar vidas y transformar comunidades. Es cierto. Recuerdo haber leído una historia sobre una mujer que fue sanada de una enfermedad incurable gracias a la oración de un grupo de creyentes. Fue un testimonio del poder de Dios en acción. Y los dones de enseñanza y liderazgo pueden inspirar a otros a vivir una vida con propósito, a luchar por la justicia social y a trabajar por un mundo mejor. Imagina un líder político que use su don de liderazgo para promover la paz y la reconciliación, o un maestro que use su don de enseñanza para educar a niños en valores de amor y compasión. Y los dones de comunicación pueden ser usados para difundir el mensaje del evangelio, para romper barreras culturales y para unir a personas de diferentes orígenes. Pienso en misioneros que usan su don de lenguas para compartir el amor de Dios con personas que hablan otros idiomas, o en artistas que usan su don de comunicación para crear obras de arte que inspiran y elevan el alma. Y los dones de servicio y misericordia pueden ser usados para aliviar el sufrimiento, para cuidar a los necesitados y para construir comunidades más justas y compasivas. Imagina un grupo de voluntarios que usa su don de servicio para alimentar a personas sin hogar, o un médico que usa su don de misericordia para cuidar a enfermos en un hospital. Como puedes ver, los dones espirituales tienen un potencial increíble para transformar el mundo. Es un llamado a no conformarnos con la mediocridad, a no ser espectadores pasivos, sino a ser protagonistas del cambio que queremos ver en el mundo. Un llamado a ser las manos, los pies, la voz y el corazón de Jesús en el mundo. Qué hermosa imagen. Y creo que con esta reflexión hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el fascinante mundo de los dones espirituales. Espero que esta experiencia haya sido enriquecedora para todos ustedes. Ha sido un verdadero privilegio explorar este tema tan profundo y lleno de significado, y estoy seguro de que nuestros oyentes se llevan consigo una nueva perspectiva sobre el poder y la relevancia de los dones espirituales. Recuerden que cada uno de ustedes ha recibido un don especial de Dios. Descúbranlo, desarróllenlo y úsenlo para hacer brillar su luz en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Que la gracia de Dios los acompañe siempre. Hasta la próxima, Wangas.